Buenas tardes, mi nombre es Andrea Lorenzo, este es el espacio de Sostenibilidad 25 y hoy, ¿qué día es? Sí, estamos de festejos, el podcast 20, llegamos al número 20. Muchísimas gracias a las que se han sumado desde el inicio y tenemos muchísimas novedades porque con este relanzamiento vamos a empezar a publicar 2 podcasts semanales y para todo el público. Gracias a todas por colaborar. El tema de hoy es grandes usuarios y vamos a desarrollar el concepto que está asociado fundamentalmente a la electricidad. Los grandes usuarios son actores del mercado eléctrico mayorista argentino. Es decir, hoy volvemos a hablar de Argentina con sus particularidades. Vamos a ver y a discutir si los grandes usuarios son actores con grandes responsabilidades y grandes ganancias o si no es así. Y por último, como conclusión, vamos a hablar de la sostenibilidad del negocio versus la sostenibilidad ambiental. Vayamos a los temas. Para ver el contexto y por qué vamos a hablar de grandes usuarios, pensemos que los 10 principales emisores del mundo tienen como principal causa o contribución la energía, tanto lo que refiere a electricidad como a calefacción. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a Argentina y vamos a dividir el tema en 2 charlas. Hoy vamos a conceptualizar y ver datos de grandes usuarios y la semana entrante vamos a analizar las emisiones. Recordemos que estamos en la matriz de costos ambientales. ¿Quiénes son los grandes usuarios? Pueden ser, no en todos los casos, empresas multinacionales que producen productos y servicios de alta demanda, ende generan un gran beneficio económico para el país, inclinando la balanza comercial internacional para el lado del superávit. Son industrias de alta tecnología u, por ejemplo, multinacionales, como te decía antes, dedicadas a alimentos, etc. Según la legislación nacional, tenemos 2 leyes principales. La ley de energía eléctrica del año 1960 y otra, una reforma en el año 1991 debido a todos los cambios por la privatización, cambio de jurisdicción de algunas organizaciones, etc. Entonces, esta última ley, la de 1991, es la ley 24.065 y en el artículo 10 define a uno de los actores del mercado eléctrico mayorista y estos son los grandes usuarios. ¿Qué función tienen? Pueden, independientemente y para consumo propio, contratar directamente la electricidad a generadores o distribuidores. Esto es algo que los diferencia de los usuarios residenciales, que solo podemos comprar a el distribuidor de la zona. El Grupo de Planificación Energética de la CONEA tiene muchos antecedentes históricos en el análisis y en el informe como organismo asesor del Estado Nacional del mercado eléctrico mayorista, de la producción, la potencia instalada, la demanda, etc. También los presentan otros organismos
yo recomiendo la información de CONEA. Entonces vamos a ver gráficos donde vamos a ver que la demanda proviene de tres grandes grupos. Uno es el consumo residencial, que incluye a electrodependientes y bomberos voluntarios. El siguiente rubro es el comercial o nivel intermedio, que incluye no residenciales mayores a 300, alumbrado público, clubes de barrio y producción agrícola. Y por último están el consumo industrial o comercial grande, que corresponde a consumo no residencial mayor a 300 kilowatts. También incluye educación, salud, organismos públicos y grandes usuarios. Aquí entrarían los grandes usuarios, que a su vez en la nueva reglamentación se dividen en dos: grandes usuarios menores, GUMES, y grandes usuarios mayores, GUMAS. La electricidad es un servicio clave. El agua, por supuesto que también. A veces lo que disponemos diariamente, como la luz del sol, como la electricidad, la mayoría de nosotros disponemos de ese servicio, no lo valoramos. Quiero resaltar que es de vital importancia tanto para el desarrollo como para la sostenibilidad. Si bien desarrollo y sostenibilidad no van de la mano, la electricidad es importante para alcanzar ambos objetivos, el desarrollo y la sostenibilidad. ¿Cuáles son los atributos que uno espera de la electricidad? Uno espera que sea segura, es decir, que no haya accidentes por descargas eléctricas, que esté disponible cuando la necesitamos y que haya una calidad del servicio, que no haya perturbaciones, que no haya cortes, interrupciones, etc. ¿Quién audita estos atributos? Acá tenemos una situación compleja en el marco regulatorio nacional argentino. Vos habrás oído hablar del... Hasta ahora existía, por ejemplo, el ENARGAS, el ENRE, la ARN. Uno es el ente regulador del gas, otro el de la electricidad, otro el de la energía nuclear. Y por otro lado te cuento que, por ejemplo, el ENRE solo tiene competencia sobre Edenor y Edesur, que son los que distribuyen en la provincia de Buenos Aires. En cambio, cada provincia determina quién es su ente regulador. Incluso en algunos casos no estaba bien claro quién tiene ese rol. Entonces, me parece importante que tengamos esto, ¿no? El contexto de lo importante que es la electricidad. Y como te decía, a veces hay buena voluntad, a veces son las casas matrices, terceras partes o organismos de acreditación, lo que te comentaba recién de Edenor y Edesur, que están regulados por el ENRE, y incluso en algunos aspectos, cuando hay comercio internacional de electricidad, ahí la jurisdicción es internacional. Así que también hay que pensarlo. Entonces veamos el gráfico de emisiones para nuestro país. Si bien la energía es la curva amarilla y es el factor predominante, vemos que el gráfico de nuestro país es distinto de, por ejemplo, los 10 principales emisores, donde esta línea de energía está muy separada de las otras posibles
causas de emisiones. La naranja en este caso es agricultura, uso de la tierra, más abajo industria y desechos. Vemos que en estos sí se cumple la separación importante, pero agricultura tiene un rol importante que lo dejaremos para otro capítulo. Hay muchos actores en el sistema eléctrico de potencia. No sé si alguna vez lo pensaste, hay distintos tipos de generación y eso es lo que se llama matriz eléctrica nacional. Entonces hay fuentes térmicas a partir de la combustión de hidrocarburos, de gas, de carbón, de fuel oil. Hay energía eólica, por ejemplo, acá vemos unas turbinas, puede haber paneles solares, puede haber industria nuclear, etcétera. Eso una vez que se produce, luego hay una función de transporte. Acá vemos las torres de tensión y hay transporte de alta tensión, 500 kilovolts, 132, y de media tensión, después de esos de alta, o sea, largas distancias se transportan alta tensión, media tensión por debajo de 50, ponele 32, etcétera. Y baja tensión, que es la tensión que por ahí tenemos en los hogares. Entonces, en el medio hay estaciones de transformación para llevar de alta tensión a media tensión, luego hay distribuidoras y acá, por ejemplo, tenemos un gran usuario que puede requerir su propia red de electricidad. Y estamos también los consumidores residenciales. Recordemos, acá estarían comercios, las residencias, acá las industrias y los grandes usuarios y todo el resto del sistema. Vamos a ver los datazos. Esto es algo que está en movimiento, es dinámico. Este año se publicó el decreto 450 que introduce modificaciones en esas dos leyes principales que te mencioné. La 24.065 del régimen de energía eléctrica, que es luego de las privatizaciones, y la ley 15.336, que es la de los orígenes de la energía eléctrica. Antes, la ley 24.065 había creado un Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, figura en el artículo 70, y este imponía un recargo para grandes usuarios y ese monto que se reunía se usaba para subsidiar y era administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica. ¿Para qué se usaba? El 60% se redistribuía en jurisdicciones provinciales y el 40% para el desarrollo eléctrico del interior. Por otro lado, además de este decreto modificatorio, hay una resolución del año 2023 donde se modifica el precio, aplicando recargos a grandes usuarios. Vamos a ver cómo es eso. Acá vemos un gráfico tomado del informe de CAMESA de julio del 2025. Esa resolución que mencioné al final del año 2023 se elabora a principios de diciembre del 2023, antes del cambio de gobierno, con aplicación a partir de febrero del 2024. Y es este salto que vemos acá. Entonces vemos que venía un precio y acá pega un salto y acá pega otro salto y acá estamos. Sin tomar partido por una o por otra opción,
Lo que vemos acá es la comparación que hace Gamesa, que es el administrador del mercado eléctrico mayorista, comparando el mes de julio 2023, julio 2024, vamos a poner acá, julio 2024, julio 2025. Y vemos que los valores pasan de 3.000 en julio del 23 a 13.000 y 18.000. Esto es complejo, pero quiero que veas el precio monómico medio, ¿no? Que pasa de 23.000 a 84.000 y a 125.000. En el gráfico anterior veíamos el impacto de la resolución de 2023. Te conté también otro datazo que acaban de publicar recientemente, el decreto 450, y ese decreto elimina el fondo que te contaba para redistribuir en jurisdicciones provinciales y para el desarrollo eléctrico en el interior. Por ejemplo, ¿sabías que Tierra del Fuego es la única provincia no integrada al sistema interconectado nacional? Bueno, y también se creó un ente regulador único del gas y de la electricidad. Te conté que antes eran dos, ahora es uno. Por otro lado, se crea un nuevo rol. ¿Viste en los actores que te vine contando? Me parece muy actual y estratégico incluir el rol del almacenador, donde un almacenador, además de comprar y vender, puede almacenar. Esto genera mucho trabajo de alguna manera en el desarrollo de ciencia y tecnología de medios para almacenar la energía. Pensá que la electricidad se transmite, es un continuo. Entonces vamos a ver ahora unos datos que te van a mostrar la importancia de almacenar. Y este es del informe de Gamesa y me gusta mucho, ¿no? Por un lado tenemos lo que es demanda y por otro lado lo que es generación u oferta. Entonces, dentro de la demanda tenemos los distribuidores, que son los que nos venden a los usuarios residenciales. Tenemos los grandes usuarios que mencionábamos antes. Tenemos pérdidas. Esas pérdidas pueden deberse a muchos motivos. Por ejemplo, a delitos de uso sin facturar, personas que están colgadas, a error en la medición, muchas causas puede haber. Bombeo, que es una forma de almacenar, vos podés bombear, por ejemplo, agua a un lugar con altura y luego eso le da energía potencial y esa energía luego la podés recuperar. Es una de las estrategias de almacenamiento. Ya hablamos de los desarrollos del litio, una de las aplicaciones es almacenaje. Y también la tecnología del hidrógeno es lo último que se está manejando. Y en la demanda también se contabiliza la exportación. Y como generación vimos que había fuentes térmicas, hidrocarburos, renovables, nuclear e importación. Y esto me parece interesante para ver cómo uno tiene que investigar profundo la causa raíz y no tomar todo de una primera escucha, ¿no? Veíamos los números
que te mostré antes, 2023, 2024, 2025. Acá tenemos nuevamente el precio monómico 2020, 2021 y vemos que andan los 2.500, el que yo te había mostrado antes andaba en los 3.000. Lo que quiero señalar es que en ese momento lo que pagaban los grandes usuarios era un costo de 6.000. Ahí se ve claramente cómo estaba subsidiado el consumo residencial, porque los grandes usuarios pagaban hasta el doble aproximadamente del precio, 5.500, 6.000, mientras que el precio monómico andaba en 2.551. Y acá vemos eso que te decía, que para los grandes usuarios el costo era de 6.420, mientras que el precio monómico vimos antes 2.500. Acá vemos gráficos de distintos años para consumo residencial, industrial y comercial. Ahora fíjate la escala, acá llega hasta 7.000 y acá llega hasta 3.300, 3.400 y acá lo mismo, 3.400. Estos gráficos son muy interesantes, uno puede analizar el crecimiento de la industria, del comercio, del trabajo y del consumo residencial. Vemos que el celeste es el residencial y es el predominante en nuestro país. Este es un gráfico global para todo el país y vemos que predomina el residencial. Y esto lo tomé de un trabajo del Magíster Santiago Jensen, que es el director de mi tesis, donde hace un análisis por provincia. Y acá vemos que provincia de Buenos Aires predomina el industrial en toda la provincia. En cambio, Capital y Gran Buenos Aires vemos que el que predomina es el marrón residencial. Y acá vemos otras provincias, por ejemplo Santa Fe, donde es importante el industrial, y Entre Ríos. Y así el trabajo analiza todas las provincias. Esto lo saqué del balance final del gobierno del periodo 2015 al 2019, donde uno puede sacar muchos elementos, ¿no? Cuánto se importa, cuánto se exporta, cuáles son las fuentes, la generación y también en el consumo final, ¿no? Y ves dónde están los numeritos. No vamos a profundizar en los datos en esta ocasión. Quiero sí comentar que se había hecho un gran esfuerzo hasta la pandemia para bajar las emisiones, eliminar las centrales que usaban fuel oil, se pasaba al gas natural que tiene menos emisiones y luego de la pandemia hubo un retroceso muy grande, donde también tiene un rol la guerra Ucrania-Rusia, dado que es un país y una de las razones del conflicto está asociada a la provisión de gas en Europa, ¿no? Y Ucrania es un país importante y Rusia también en el comercio de energía en Europa. Para ir cerrando, vamos a analizar y a ponernos en la piel de los grandes usuarios. Existía un fondo, como te dije, que era un recargo que debían
pagar. Y este mercado eléctrico mundialmente tiene la particularidad de que se penaliza el alto consumo, justamente por el tema de las emisiones. ¿Hay algún país en Latinoamérica, vecino nuestro, donde eso no ocurre? Pero en general es un comercio distinto de otros productos. ¿Por qué? Cuando uno compra cualquier cosa en cantidad, en general compra un precio menor. En cambio, la electricidad, cuanto más se consume, más se paga. Y es lo mismo que te pasa en tu casa. Cuando haces un uso desmedido en kilowatts, la factura viene incrementada. Entonces, esa es una particularidad en general. Ahora hay que ver hasta dónde se penalizan a esos grandes usuarios y cómo se destina el fondo. ¿Por qué? Porque hay muchas características propias de Latinoamérica que tienen que ser tenidas en cuenta y las poblaciones tienen que ser escuchadas. Todavía hay que trabajar mucho para lograr federalizar este servicio. Te contaba antes la particularidad del ente regulador eléctrico que tiene jurisdicción sobre las distribuidores en el AMBA, nada más. En el resto del país hay entes provinciales, hay cooperativas que se ocupan de proveer la electricidad y hay lugares, como ves en este trabajo de Durán del año 2016, donde aún no tienen servicio eléctrico. Este trabajo mide un indicador, la pobreza energética, y vemos que hay muchas localidades donde aún hay un alto porcentaje de distritos, ¿no? Municipalidades, no hablamos de provincias, sino que hablamos de puntos en el país donde no llega la electricidad. Por otro lado, te mencioné, en Tierra del Fuego no está integrada al sistema interconectado nacional. Realmente el diseño de nuestra red en sus orígenes fue muy buen diseño. Hemos quedado como estancados, pero el diseño es muy bueno. Entonces, ¿es un negocio federal la electricidad? Vemos que federal todavía no. ¿Y es un negocio? Entonces, sí, vamos a ver que es un negocio, pero que los costos que se afrontan tienen que de alguna manera garantizar que esta gente va a recibir la electricidad, y también tenemos que garantizar que los costos ambientales de producir electricidad van a ser satisfechos, resarcidos con tratamientos adecuados o una diversificación, ¿sí? Como dijimos antes, tener una economía circular para minimizar esas emisiones. Acá cerramos el podcast de hoy y, como anticipé, la semana que viene completamos el tema viendo el tema de emisiones, ¿no? Grandes emisores o pequeños emisores. Muchas gracias. Esto es Sostenibilidad 25 y recordemos que si dejamos más huella en el corazón y menos huella de carbono, creamos futuro. Y la próxima estaremos hablando de emisores grandes y pequeños. El podcast 21, no te lo pierdas.